¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. El mes de noviembre tiene el día 20 como el Día de la Soberanía Nacional. Y el peronismo tiene el 17 de noviembre marcado a fuego con el regreso definitivo de Perón a la Argentina. Es decir, ya al final de noviembre empezaba a tomar el calendario títulos bastante trascendentes como aquellos de
soberanía nacional, regreso de Perón. Es que es casi una misma cosa, porque Perón fue en todo tiempo y en todo momento una palabra sinónimo de la soberanía. Fue un militar que tuvo la determinación de defender lo nacional, de exponer los talentos y capacidades de los argentinos y de realizar en 10 años de gobierno 120.000 obras públicas, nunca igualada por ninguna gestión, ni antes ni después. Y frente a este hacedor, parecería que no hubiera tenido otro tiempo que no fuera el de hacer. Sin embargo, Perón se detuvo a pensar, fue lo que principalmente hizo. Como buen partícipe y conocedor de la filosofía, se metió en ese mundo. De hecho, en Cuyo, organizado por la Universidad de Mendoza, se hizo el primer Congreso Internacional de Filosofía, donde termina saliendo después lo que se llamó la Comunidad Organizada, donde filósofos de todo el mundo escucharon la exposición de Perón en lo que fue para la posteridad la Comunidad Organizada. Aquello que era una síntesis rápida, no breve, pero rápida, en cuanto a la historia, de pasar desde distintos órdenes mundiales, se detuvo en el pensamiento de los griegos, en el orden de los romanos, hasta llegar a la fe de los cristianos, para establecer las pautas formativas de una manera analítica que llevarían a conformar lo que fue luego la doctrina social de la Iglesia en la época de León XIII, y que Perón asumiera para instalarla en su movimiento político, con una posición absolutamente de soberanía, con una posición de humanismo profundo, de fe cristiana, y llevado a la realización plena en el mundo del pensamiento, en el mundo de la fe y en el mundo práctico del hacer. 120.000 obras públicas no es filosofía, son hechos reales y prácticos del gobierno que más construyó en el país. Ahora, para poder hacer, hay que detenerse primero a pensar y planificar. Perón lo hizo en el Consejo de Posguerra, en el primer plan quinquenal, en el segundo plan quinquenal y en la última presidencia en el plan trienal. Es decir, siempre planificó. La Argentina se ha trasladado de un gobierno a otro con una tremenda improvisación. Se ha improvisado mucho y se ha planificado muy poco. Y entonces, en esa improvisación, se caen verdaderas tumbas ideológicas de las cuales después cuesta mucho salir, porque son teorías muertas, son teorías que ya están para ser enterradas, y se hacen cócteles y se va y se viene, cuando en definitiva lo que Perón había puesto de manifiesto era una manera de analizar y de pensar, pero objetivamente desde un mundo visto con mentalidad argentina. Es decir, Perón hizo que los argentinos tuviéramos el talento de pensar lo que la Argentina debía ser. Y esta realización plena se pudo ejecutar simultáneamente. Entonces, pienso y luego existo, que es una frase de simultaneidad para la filosofía. Aquí en la práctica era así: pienso, planifico y existo. Y en la planificación se hizo el plan trienal, se hicieron 2 planes quinquenales y siempre se supo hacia dónde se iba y qué se buscaba. Hoy no, hoy todo es una gran improvisación. Por eso nosotros decimos que para enfrentar a este cachivache, el peronismo debería estar construyendo una idea política, proponer no solo la crítica, sino observar qué cosas habría que hacer para reemplazar este liberalismo que está comprimido y que tiene todavía mucho por hacer en la idea a fondo que quiere aplicar el cachivache
para que el liberalismo argentino vaya a las profundidades del pensamiento. Por eso él cree que poniéndole al Centro Cultural Kirchner Sarmiento hace un avance, y en realidad lo que hace es un tremendo retroceso de tomar como bandera a un personaje como Sarmiento que no le aportó al país nada más que desidias, y donde decía que la Patagonia era chilena y que para qué la queríamos. Y entonces se mete a revisar la historia y dice que así empieza el cambio, poniéndole a un centro cultural que llevaba el nombre del presidente Kirchner, el de Faustino Sarmiento, como si con eso estuviéramos avanzando o adelantando, cuando en realidad estamos atrasando y nos estamos metiendo en uno de los grandes mistificadores de la historia liberal, uno de los grandes mentirosos, depredador del proyecto de soberanía nacional. Y por eso Milei, que admira a Margaret Thatcher, por eso Milei, que cree que Churchill fue uno de los grandes aportantes de las ideas de la política, puede decir que un lugar se tiene que llamar Sarmiento, porque él abraza esa idea, abraza esa teoría. Es un empobrecido cultural. No tuvo la oportunidad nada más que de meterse en lecturas liberales ya recitadas que nunca investigó. Jamás se le ocurrió hacerlo. Lo aceptó como verdad revelada y falta simplemente ahora un homenaje a Mitre, y que si lo apuramos lo va a hacer en cualquier momento. Por lo menos ya lo tiene de socio y de amigos en el grupo periodístico de los Mitre, que trabajan abiertamente defendiendo el cachivache por televisión y a veces en el diario, no siempre, pero a veces en el diario. Bueno, lo real es que estamos ante un tiempo y un momento donde enfrente no hay nada. Y Perón no improvisó nunca. Perón planificó, repito, plan trienal, el último, 2 quinquenales antes, el Consejo de Posguerra antes de asumir, cuando era secretario, incluso y vicepresidente de la República. Secretario de Trabajo y vicepresidente de la República. Entonces, ¿por qué no tener a argentinos que se pongan a pensar y planificar para ver cómo se reemplaza este desastre de la dependencia y de la liquidación nacional que está haciendo este libertario anarquista, como él se autotituló, que la sociedad argentina votó mayoritariamente? Este personaje que dijo que venía con la motosierra a destruir el Estado, vaya si lo está haciendo, que era un topo, que era un infiltrado y que venía a hacer del Estado todo lo que pudiera para que desapareciera, porque él era un anarcocapitalista. Bueno, seamos claros, está haciendo todo un gran esfuerzo y va consiguiendo los objetivos de destruir cada vez más al Estado. En ese Estado donde estamos todos, los jubilados que la pasen mal, los universitarios que no tengan presupuesto, que se falten los remedios oncológicos, todo eso es parte de la idea del cachivache que tenemos sentado en el sillón de Rivadavia, al que votó la mayoría de la sociedad argentina. No hay que olvidarse esto nunca, y por lo cual hay que trabajar para dar vuelta a esta realidad intensamente, pero para eso hay que ofrecer proyectos, planes, ideas de construcción, y no simplemente diciendo aquí estoy yo, vótenme porque canto la marchita o porque estoy en el Patria y puedo hacer alguna declaración. No, eso no sirve, no alcanza. No vamos con eso a modificar la realidad. Entonces, si no aparecen los proyectos, si no aparecen las ideas, si no se convence a propios y a extraños, si no se vuelve a recuperar los que se dieron vuelta en la confusión, poco vamos a poder hacer, porque la prensa canalla sigue manejando a gran parte de esa opinión que tambalea porque no tiene nada enfrente que sea distinto, porque no se le dice nada más allá de la crítica, y entonces la falta de planificación y de oferta hace que entren en la duda. Siempre planificó Consejo de Posguerra, primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, plan trienal. Tanto cuesta que se reúnan para sacar por lo menos 10 ideas fuerzas y decirle al pueblo argentino,
hay que ir por este camino para la justicia social, para la independencia económica, para la soberanía política, hay que votar en base a estas ideas que tenemos. ¿Tanto les cuesta? ¿Tan difícil resulta? Me parece que no. Me parece que hay una tremenda vagancia intelectual que la tienen que revertir, porque si no, no van a poder dar vuelta a la mayoría de los jóvenes. Recuerden que tienen menos de 45 años, el 50% de los empadronados, que no se los va a convencer simplemente con recuerdos de gente de otra generación, porque ellos no lo vivieron, porque ellos no lo sufrieron, porque ellos no lo gozaron, y por lo tanto para ellos es un episodio anecdótico, porque no pertenece a su presente, sino a una historia que hay que contarle. Y con eso no alcanza. Hay que ofrecerle a esa sociedad un futuro. Pónganse a planificar y a decir cómo se reemplaza este desastre liberal por un proyecto nacional. Ayer pasó algo realmente impresionante en Comodoro Pi, que fue lo siguiente, y les pido que vengan a YouTube para que vean la imagen. La imagen la capté yo con mi computadora. Abrí las dos transmisiones que salían en ese momento de Comodoro Pi, ayer a las 11 de la mañana. Ayer a las 11 de la mañana comenzó la audiencia por la causa vialidad, donde la quieren meter presa a Cristina y proscribirla. Y mientras tanto, a la misma hora, en Comodoro Pi estaban transmitiendo la audiencia semanal, que todos los miércoles, hay en el caso donde quisieron matar a Cristina. En simultáneo. En una la quisieron matar, en la otra la quieren meter presa. Dígame si no es impresionante. Porque tenemos un edificio entero, con 12 juzgados de primera instancia, 2 salas de la Cámara Federal, 4 salas de la Cámara de Casación, y a lo único que están dedicados es a perseguir a una persona. Alguien me dirá, no, hay otras causas. Sí, ya sé que hay otras causas. Pero ayer, esta imagen, a la vez, en una la quisieron matar y en otra la quisieron meter presa. ¿Por qué la quisieron matar? Por las cosas de las que la acusan, en las que la quieren meter presa. Fernando Sabac Montiel, el hombre que le puso una pistola en la cabeza y la quiso matar, le preguntaron ¿por qué? ¿Por qué la quisiste matar? Dijo, porque era chorra, porque robaba, por la inflación, por las cosas que decía Eduardo Feynman. Así dijo él, por las cosas que decía Eduardo Feynman, que ayer estaba muy feliz. Ayer estaba feliz Eduardo Feynman con esta condena. Impermeable a los datos. Impermeable. Ayer decía Eduardo Feynman, histórico, funciona la República y la división de poderes, hoy la Argentina es un poquito mejor. 2 de los 3 jueces que estaban ahí se juntaban con Mauricio Macri mientras armaban esta causa y mientras intervenían. ¿Eso es división de poderes? ¿Los jueces reunidos con el presidente, que encima fue el que hizo la denuncia? ¿En serio? ¿Es división de poderes que otro de los jueces que intervino, Leopoldo Bruglia, fue designado a dedo por Macri? ¿Es división de poderes que uno de los jueces que condenó a Cristina del Tribunal Oral, Jiménez Uriburu, y el fiscal Diego Luciani jugaran al fútbol en el mismo equipo en la quinta también de Macri? ¿Eso es división de poderes? ¿Es división de poderes que el juez Julián Ercolini viajara invitado al lado escondido por el Grupo Clarín? ¿De verdad? ¿Eso es la República funcionando? Para Eduardo Feynman sí. Y digo de Feynman porque vi el tuit ayer y porque Fernando Sabac Montiel, y vuelvo porque todo esto es lamentablemente circular y está todo relacionado, Sabac Montiel dijo que él escuchaba a Feynman. Y fue el que puso una pistola en la cabeza a Cristina. Y ayer estaban las dos cosas a la vez. Las dos cosas. En una, vamos a volver a verlo, el juez Gustavo Hornos, que se reunió 6 veces con Macri entre la Quinta de Olivos y la Casa Rosada, y que en este momento fue denunciado por violencia de género, así leía la condena contra Cristina.
Quinto, condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. 6 años de cárcel, inhabilitación perpetua, las costas además va a tener que garpar. Y ahí estaba Gustavo Hornos. El que estaba al lado de él era Mariano Borinsky, 16 veces. Lo encontramos en Olivos, reunido con Macri. Y el que celebró también fue Javier Milei. Vamos a escucharlo a él, a Javier Milei, porque ayer también estaba muy contento de todo esto. Mirá. Vale la pena señalar de que, lo he dicho en campaña y lo sostengo sistemáticamente, que yo creo en la independencia de poderes y este gobierno no se mete con la justicia y no interfiere ni lo va a hacer. Y es interesante porque es durante este gobierno que se condenó a Irán por los atentados y es en este gobierno que se la condenó a Cristina Fernández de Kirchner. O sea que parece que darle independencia al Poder Judicial sirve. Voy a contar varias cosas de esto que dijo Milei, que es todo mentira. En este gobierno no se condenó a Irán. En este gobierno lo que hubo fue un voto del juez Carlos Máiquez, que dijo que para él estaba comprobado en una causa donde no se discutía eso. Carlos Máiquez es el papá de Ignacio Máiquez, que fue el fiscal de la causa de vialidad. Y Carlos Máiquez viajó al Lago Escondido con el juez Ercolini, juez de la causa vialidad. Pero en su gestión no se condenó a Irán, no hay condenados por el atentado de la AMIA. De hecho, no hay juez de la causa. Ese juzgado está vacante. ¿Sí? Eso por un lado. Por el otro lado, dice Milei, nosotros no tenemos nada que ver, no nos metemos en estas cosas. Miren, les voy a contar una historia que también vincula todo esto y lo pone a Milei en el centro de la escena. Yo les conté recién de las reuniones de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, dos de los jueces que condenaron a Cristina ayer, con Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. Nosotros publicamos eso en el Destape y el sistema de medios lo intentó tapar. El mismo sistema de medios que le dedicó tapas y tapas y tapas y tapas a una reunión de Cristina con el juez Sebastián Casanelo en Olivos. Decían que el juez Sebastián Casanelo, que tenía en sus manos la causa conocida como la Ruta del Dinero K, la primera del Lofer, iniciada por Jorge Lanata y toda su banda, decían que no avanzaba contra Cristina, entre otras cosas porque se había reunido con ella en Olivos. Bueno, era falso. Yo revisé los accesos a Olivos del gobierno de Cristina, no figura Sebastián Casanelo. Ya está demostrado que lo que hicieron fue utilizar dos testigos truchos, que lo armó la CIDE, la Agencia Federal de Inteligencia, y que lo armó, y este es el dato interesante que les quiero traer, porque está vinculado al caso Vialidad, lo armó el abogado de uno de los hijos de Lázaro Báez. ¿Quién era el abogado de uno de los hijos de Lázaro Báez que armó la operación de que Casanelo se había reunido con Cristina en Olivos? Santiago Viola. Santiago Viola. ¿Quién es Santiago Viola? El apoderado de La Libertad Avanza. Y está todo el tiempo dentro de la Casa Rosada en este gobierno. Todo el tiempo. Entonces, esto de que este gobierno no se mete, de que no hace nada, de que no tiene nada que ver con lo que pasa en el Poder Judicial, inventaron una reunión de Casanelo con Cristina y ahora a Cristina la condenan los que se juntaban con Macri. Es cierto, lo único cierto de lo que dijo Milei es que es en este gobierno. Es que es ahora. Lo único. Y ahora, ¿cómo sigue esta cuestión? Por un lado, el propio Milei ayer dijo que impulsan la cuestión de la ficha limpia. Ficha limpia es, si te pasa lo que le pasó a Cristina ayer, que es que tuvo una condena en un tribunal y esa condena fue confirmada por la Cámara de Casación, no puede ser candidato.
Estás proscripto. Aún antes de que la Corte Suprema deje firme el fallo. Bueno, eso es lo que le hicieron a Lula en Brasil. Lo metieron en cana, no lo dejaron competir, ganó Bolsonaro y la historia después la conocen. Después la Corte Suprema tuvo que revertir en Brasil todas las barbaridades que habían hecho las instancias anteriores. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa ahora con Cristina? Bueno, Cristina ahora depende de la Corte Suprema Argentina. En la Corte Suprema Argentina hay dos jueces que puso Macri, Rosati y Rosenkrantz. Los puso primero por decreto y ellos aceptaron violar la Constitución y ahora siguen en ese lugar, finalmente tuvieron que pasar por el Senado. Después está Lorenzetti. Lorenzetti fue el presidente de la Corte mientras armaba todo esto. El titiritero del lawfare, el que diseñó el lawfare, fue Lorenzetti. Lorenzetti, si se acuerdan, durante su presidencia de la Corte, invitó al juez Sergio Moro, el que perseguía a Lula, y al juez Claudio Bonadío al mismo acto y se sacó una foto con uno de cada lado. Y dijo, estos son mis referentes. Es por acá. Y Lorenzetti tenía además a un ejecutor en Comodoro Pi de todo lo que él pensaba, que era el juez Ariel Lijo. Porque la doctrina Irurzun, como se la conoce, que es por la cual si eras exfuncionario kirchnerista te podían meter en cana, la pensó Lorenzetti, la escribió Irurzun, pero el que la ejecutó fue Ariel Lijo, en el caso de Amado Vudú. Y lo metieron en cana, en pijama. Y la foto la difundió la ministra de Seguridad de ese entonces, que es la misma ministra de Seguridad de hoy, Patricia Bullrich. Y entonces todo esto va a quedar en manos de una corte de estos tres personajes. Hay un cuarto que es Juan Carlos Maqueda, que en teoría el 29 de diciembre deja de ser juez porque cumple 75 años. Eso dice la Constitución. El gobierno dijo que no le renueva y él dijo que se va, pero siempre tiene tiempo de darse vuelta y presentar un amparo para intentar quedarse. Y queda con 3 integrantes. Y el gobierno quiere meter 2 más. Uno es Manuel García Mansilla, que es representante de las empresas de hidrocarburos. Y el otro es uno que les mencioné recién, Ariel Lijo, que era el que ejecutaba el lawfare por órdenes de Lorenzetti. ¿Y por qué lo quieren poner en la corte? Porque lo pidió Lorenzetti. Porque Lorenzetti quiere sumar gente de su banda a la corte y volver a ser el presidente de la corte. Hace poquitas semanas, Horacio Rosati hizo una votación donde se volvió a autovotar como presidente de la Corte por 3 años más. Y Lorenzetti dice, no, quiero ser yo presidente de la Corte. Y anda prometiendo favores o resoluciones judiciales si le ponen a Lijo en la Corte. ¿Por qué cuento todo esto? Porque ayer, les pido si lo podemos mostrar, le preguntaron acá en el Destape a Guado de Pedro, que es senador, es un hombre importante dentro del esquema de Cristina, si seguían dispuestos a negociar la llegada de Ariel Lijo a la Corte. Y dijo esto. Perdón, quiero complementar ahí la pregunta de mi compañero senador de Pedro. En ese sentido, sí, la discusión respecto concretamente a las candidaturas de Lijo y García Mansilla son un tema cerrado que no tiene sentido abordar en este momento por parte de Unión por la Patria, ¿o están abiertos como bloque a discutirlo? En el Senado se viene discutiendo esas dos cuestiones, o la cuestión de los candidatos a la Corte. En el caso nuestro es una negociación que lleva el presidente del bloque, José Mayans, con lo cual es una discusión vigente y actual desde hace algunos meses en el Senado de la Nación. Claro, me parecía muy oportuno esta intervención, la pregunta de Franco y esta respuesta que nos da ahora, senador, porque hasta ahora no estaba muy claro en términos políticos que para Unión por la Patria fuese una negociación en curso y abierta, como usted nos está aclarando en este momento. Quiero decir, muchos podrían suponer que, en particular, Ariel Lijo era una personalidad lo suficientemente agresiva para el paladar kirchnerista como para cerrar desde ese bloque la negociación. La negociación, entonces, confirmamos que no está cerrada para el kirchnerismo en esos dos nombres. Digo esto, señor, porque las comisiones se juntaron, se reunió la comisión de acuerdo, están en el proceso de firma de dictámenes, con lo cual digo una negociación abierta y vigente, porque en el Senado todavía estamos en el año legislativo
y hay una comisión que sigue funcionando. Gracias. El futuro de Cristina depende de la Corte Suprema. Ya está. Eso es así. Y mantienen una negociación abierta por jueces que han sido que han sido absolutamente ejecutores del lawfare, de todo lo que está sufriendo Cristina. Yo es una pregunta que no entiendo. Es una pregunta que tengo y una respuesta que no entiendo. No lo entiendo. Y lo volveremos a preguntar cada vez que sea así. Ya saben lo que nosotros, repito, hemos publicado sobre esta farsa de todas las causas contra Cristina. Y también insisto en que hace 10 años que, si bien juega en una cancha absolutamente inclinada y en absoluta desventaja, la estrategia judicial de negociar con estos actores no ha tenido resultados. No sé si es buena o es mala, no lo digo en términos éticos, lo digo en términos bilardistas. No ha tenido resultados la estrategia de negociar. No se puede negociar con los Lorenzetti, no se puede negociar con los Lijo, no se puede negociar con los Borinsky, no se puede negociar con los Ercolini. Lo que debería pasar en un país serio es que no fueran jueces. Y entonces creo yo, y con esto cierro, que la mejor estrategia judicial que puede tener Cristina es que gane las elecciones de vuelta un frente democrático. Un frente que crea efectivamente en la República, que crea efectivamente en que tiene que haber un poder judicial decente e idóneo. Y que además, y esto ya es más real, a lo único que le dan bola a los jueces cuando se trata del sector no empresarial y no de derecha, a lo único que le dan bola a los jueces es a las avalanchas de votos. Cuando ganó con el 48% de los votos una fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, Comodoro Pi tuvo miedo. Porque todas las que había hecho durante el macrismo pensó que iban a tener consecuencias. Y en 4 años no hubo ni una consecuencia. Ni una. Todos se quedaron ahí en sus lugares. Entonces le perdieron el miedo. Y ahora la condenaron. Yo creo que la única estrategia judicial efectiva que puede tener Cristina Fernández de Kirchner, y no solo ella, porque en ella es todo un país, que lo que ve es que si te moves un centímetro de lo que quiere la derecha, de lo que quiere el establishment empresarial, te meten en cana. Ese es el mensaje. Bueno, que la única forma de enfrentar eso es a través de los votos. Y por eso hay que tratar de construir un frente democrático que sume muchos más votos y que logre enfrentar esto. Bueno, Comodoro Cris. Estaba pensando en cuántas cosas se padecen si uno está atento. Puede uno mirar para otro lado, hacer como que no se da cuenta, o efectivamente por el hábito de mirar hacia otra parte, nunca ver qué es lo que pasa. Pero nos hacen mucho daño en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y de eso tendríamos que estar un poco más prevenidos. Está bien que haya una denuncia de Alberto Fernández periodísticamente por lo que sobre él denunció su mujer. Habrá que ver. No está bien, por otra parte, que se dé todo lo que perjudica a Alberto Fernández y se ignore todo aquello que lo puede favorecer, porque hay de los dos temas. Ya eso es un horror, porque no es justo. Yo no sé cómo tienen tanta capacidad para destinar injusticia. Si haciendo justicia se puede hacer el mismo periodismo y si quieren perjudicar a alguien lo pueden hacer, pero con una calidad humana que merezca un cierto respeto. ¿Por qué digo lo de Alberto Fernández, que es un tema que explotaron en su momento hasta el cansancio? Porque no dicen nada de Gustavo Hornos, y es lo mismo, la misma denuncia, peor, es con abuso sexual. Es decir, un horror por donde se le mire. La denuncia puede ser inocente. ¿Por qué no? Puede ser que la mujer haya enloquecido y hace esta denuncia. Pero también podría haber ocurrido con la de Alberto Fernández.
Lo que ocurre es que se escamotea la información. Todos los que vieron sentados ayer entre esos 3 monigotes de Clarín a Gustavo Hornos no saben que no se escribe una línea, una sola palabra de la denuncia judicial hecha por su ex mujer, porque es un protegido, dado que es un servil que hace lo que Clarín quiere. Y esto no está bien, es enfermante saberlo, y muchos de ustedes no lo saben. Porque si no leen la noticia, ustedes no pueden estar todo el tiempo informándose, pero deberían hacer un esfuerzo, por lo menos de tener un paneo sobre lo que dice Clarín, lo que dice Página, lo que dice La Nación, lo que dice Tiempo Argentino, lo que dice en el Mitre, lo que dicen en el Destape, lo que decimos acá, lo que dice el Gato Silvestre, para tener más o menos algo de puntería en el análisis. Pero hay un gran dominio. Si usted pone cualquier información, en este momento hay un accidente, en cualquier parte del mundo usted pone accidente, ruta 14, kilómetro 100, salen 80 informaciones primero de Clarín. Y usted ya va poniendo una, otra, no lo puede saltear tanto. Es un gran dominio. No es que usted elige, lo eligen a usted, como la persona que va a ser informada de lo que ellos quieren. Me aparto de lo de Hornos. Tome el accidente de trenes con 60 heridos de mayo de este año. Mayo de este año, gobierno de derecha. ¿Cuál es la noticia hoy? En la tapa, búsquela en la tapa. La noticia es que los maquinistas no sabían manejar los frenos. Sí, efectivamente, es un dato. Parece mentira, los tipos que manejan los trenes no saben manejar los frenos, o no estaban al tanto bien de algún cambio que se había producido. Chocaron 2 trenes, 60 heridos, pudieron ser varios muertos. Pero ¿qué pasa cuando un accidente de esa naturaleza se produce en gobiernos de derecha? Nada, se va sobre los maquinistas tan solo. En cambio, con 11 fueron sobre la vida, el honor, destriparon a todo funcionario que encontraron el camino, porque lo que los mató fue la corrupción. Naturalmente jugaron a favor del inmenso y respetable dolor de los familiares de las víctimas. Y todos ellos, por supuesto, apostaron a esa idea. Uno necesita una explicación, un responsable, un culpable, cuando le sucede algo tan grave, tan doloroso, tan triste. Pero en aquel momento era corrupción mata, y ahora es maquinistas. ¿Qué era el maquinista de 11? También fue una persona que tuvieron que procesar, porque con intención o sin intención, porque se durmió por incapacidad o porque tenía ganas de dar un choquecito y le salió más fuerte en una especie de atentado, por lo que fuere, porque las hipótesis son variadas, es el promotor. Si él hacía así con el freno, no se producía el atroz accidente de 11. Pero en aquel momento había como sacarle jugo político, y mire, se le sacaron, En cambio ahora, choque de trenes, los maquinistas, busque la información, no la busque, la encuentra. Pasa por el kiosco, mira así de costado y está en la tapa. Porque ahora son los maquinistas los responsables. Como fue también el de 11. No hubiera acaecido aquella tamaña desgracia de no mediar impericia o mala fe o lo que usted quiera. Pero ahora gobierna la derecha en mayo y por supuesto el tema se presenta de una manera muy distinta. Y esto es lo que a mí me cuesta aceptar. No sé usted. Hablemos de economía, que es lo que veníamos a hablar. Sí, vamos. Escúchame, este gobierno que toma todas medidas de dudosa constitucionalidad. Por ejemplo, él decide en un discurso que la Argentina rompe su neutralidad histórica para ir como felpudo detrás de la Embajada de Estados Unidos. Después está pidiendo el ingreso a la OTAN está enfrentando a Rusia y está perdiendo en la guerra en Ucrania, apoya a Ucrania enfrentando a Rusia. Después dijo que hay un apoyo incondicional de la Argentina a Israel, lo decidió él. Después vota la ridiculez que votó. Yo mismo tengo sangre indígena, mi abuelo era aymara, mi abuelo materno era aymara. O sea, vota contra el derecho de los pueblos indígenas. En la Nación Unidas el único voto adverso fue el ridículo de Argentina. Todos saben que no somos los argentinos, que es este payaso, este enfermo mental. Pero más allá de esa parte que es profundísima, que es fundamental,
que lo vas a desarrollar mucho mejor vos que yo, me quiero referir a 3 decretos con que se maneja el tema económico. Primero que el decreto de necesidad de urgencia, recordemos todo que nace en el contubernio de Alfonsín con Menem en la reforma constitucional de 1994. Pero con esta siguiente acotación, siempre y cuando el Poder Ejecutivo sea el caso de la emergencia y no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposición de carácter legislativo. Eso es lo que dice el inciso 3 del artículo 29 de la Constitución Nacional reformada por Alfonsín y por Menem, o por los amanuenses, los abogados y los contadores de Alfonsín y de Menem. Esta barbaridad está sacando DNU en las ordinarias. ¿Cuál es la urgencia? Si el Congreso está funcionando a pleno, saca un decreto que, como bien dijiste vos, es una verdadera reforma constitucional, que ya está preparado, que es el DNU 7023. Ese DNU 7023 tiene facultades más que constitucionales. Recordemos que derogó la ley de alquileres, de góndola, de abastecimiento, de regula la tarjeta de crédito, por eso te cobran lo que quieren. La obligación de depósitos judiciales del Banco de la Nación Argentina, con lo cual es un paso para su privatización. Deroga la ley de compra nacional, regula funciones del Estado, deroga la ley 14.499 de bases para la aplicación de haberes a los jubilados y pensionados, y el mismo después cobra, ajusta, después que licuó las jubilaciones y pensiones con la feroz inflación del 25,5% de diciembre del 23, después él decide, bueno, a partir de mayo lo vamos a ajustar de acuerdo a la inflación. Deroga la ley de sociedad del Estado, modifica la ley de empleo, modifica la ley de contrato de trabajo, la ley de indemnizaciones laborales, bueno, una embargadilla de cosas. Los servicios de comunicaciones y audiovisual facilita el proceso hasta la privatización del fútbol argentino mediante la introducción de las sociedades anónimas deportivas. El problema con la aeronáutica, modifica la ley que se elimina la política nacional de aeronáutica, atentando contra la integridad y el control territorial. Toda esta realidad que hace con el DNU 7023 fue declarado por lo que acabamos de leer recién, por la misma Constitución Nacional y estando trabajando en ordinarias, por el Senado de la Nación, fue rechazado el 14 de marzo del 2024, declarándolo nulo de nulidad absoluta. O sea, que significa que todo lo que hizo el decreto 7023 queda anulado de por sí. Nulo de nulidad absoluta. Bueno, en la Cámara de Diputados nunca se dignaron a tratarlo. Es más, empezaron a trabajar en varios proyectos con el fin, y esto se tenía que haber tratado ayer. Ayer, sí señor. No, ayer martes 12 de noviembre, sacaron un decreto de necesidad de urgencia, que es el 846-2024 del 20 de septiembre de 2024. Este decreto deroga el artículo 65 de la vieja ley de contabilidad pública, ahora ley 24.156 de administración financiera, que establece claramente que en toda operación de deuda pública deben mejorarse 2 de las 3 condiciones del endeudamiento. La tasa en 3, el total adeudado, el monto, una quita, como dice Néstor Kirchner, y los plazos de vencimiento. Alargó los plazos en las 2 negociaciones que hizo Néstor Kirchner, cumplió con las 3 condiciones, bajó la tasa de interés, hizo una quita del 65% del capital y extendió los plazos de vencimiento hasta el 2021. Y estamos hablando del 2005 y del 2010. Al eliminar estos requisitos puede ser hasta que los 3 cumplan. Se elimina el requisito fundamental de toda negociación de deuda. Esta es la esencia del decreto 846-2024. Pero además, cuando se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ANSES, como era también para apoyar al Estado, se entendía que hasta el 50%, por la ley que lo crea, que hasta el 50% de la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad podían estar con títulos públicos de deuda argentina. Bueno, lo eleva en este decreto del 50 al 70%, con o sin garantía. Y además la norma estaba limitada al 31 de diciembre del 2024, la norma está del 50%. Él lo extiende hasta el 31 de diciembre del 2027, todo su periodo. Incluso se permite la suscripción de instrumentos de deuda pública en cualquier moneda, o sea, puede ser en pesos o en dólares o en euros, siempre y cuando sea precio de mercado. O sea, una violación flagrante de la capacidad de negociación que tiene un Estado enmarcado por la ley del Congreso de la Nación en ordinaria, sin ninguna necesidad. Por supuesto, ¿qué hace la Cámara de Diputados? Por vergüenza dice, bueno, miren, nosotros tenemos que hacer, esto no podemos seguir permitiendo, nosotros tenemos que hacer una ley, que es lo que habían llevado al recinto, una ley que no sea la dos cámaras, que sea
basta el rechazo en las cámaras para que quede a un lado en ordinarias, en ordinarias, mientras está sesionando el Congreso de la Nación, basta el rechazo en una de las dos cámaras para que sea rechazado de nuevo. Y además exigía un plazo de 30 a 60 días de vigencia de ese DNU, porque no, por más que mientras las cámaras tratan, esto lo podía tratar 100 días, como está haciendo con el decreto 7023, gozando la experiencia o sufriendo la experiencia del decreto 7023 de verdadera reforma constitucional, pedían que tuviera un plazo de extensión ese decreto de necesidad de urgencia. Esto iba a ser tratado en la Cámara de Diputados ayer. ¿Por qué no trataron? Porque el gobierno corrompe a los gobernadores. Los diputados, los tucumanos lo sabemos, los tucumanos no iban a dar el quórum, pero los 4 diputados de Jalil, los 2 diputados de Santiago de Estero tampoco se hicieron presentes. O sea que es claro que además de arreglar con las provincias que son radicales o del PRO, son todo el radicalismo que se pone en la peluca, como dicen los diputados, los radicalismos con peluca, y lo del PRO, que Macri siempre dice que se pelea porque no al lugar, pero termina acordando lo que Milei le dice. O sea, no lo que Milei le dice, lo que el poder que está detrás de Milei le dice. Recordemos que el DNU 7023 lo prepararon los grandes estudios, que son los mismos que se lo habían dicho para Patricia Bullrich, ella la presidenta de tercera, y sin embargo le imponen a través de Milei. Bueno, esto por acuerdo con los gobernadores. Entonces acá estamos con un gobierno de facto, porque la actitud dubitativa de Unión por la Patria, perdóneme, esto lo digo yo con mis convicciones personales. No se trabajó para ganar ayer en serio, hubo fallas también en Unión por la Patria, hubo ausencias, no solo de los tucumanos y los catamarqueños. Y los santiagueños. Sí, y además en la Patagonia. Como todo es confuso, todo pasa, pero también todo queda. Entre otras cosas, el decreto 7023 y la imposibilidad de voltearlo con una sola cámara. Acá hay un contubernio, como se decía en otras épocas, entre demasiados sectores. Y además, la unidad del PJ se está demostrando no garantiza nada, porque empiezan a dudar ahora si apoyan o no apoyan. El bloque se dividió aún más, porque quien encabeza el bloque es de una de las listas del PJ. Así que la situación política está muy complicada, y esto de tirar traidores y acusar que son los radicales, que Pichetto, que es que es el otro, está bien, pero en cualquier momento empiezan a caer más de la cuenta y vamos a tener más traidores que leales. Pero es mío, es mi razonamiento. Suscribo cada una de tus palabras, Néstor, totalmente de acuerdo. Lo demostró el Congreso de la Nación, que con 134 diputados y 38 senadores, había varios diputados de Unión por la Patria y 3 senadores de Unión por la Patria, fuera de los tucumanos, aprobaron el RIGI. El RIGI es un régimen, que lo hemos hablado 1000 veces contigo, es un régimen africano, con perdón de los países africanos, porque hay países como Burkina Faso que se rebelaron y un ejército patriota y nacional tomó el gobierno. Acá quieren aplicar este régimen, que no pueden aplicar en Burkina Faso, lo quieren aplicar acá, que es para sacar petróleo, gas, listo, minerales raros, agua potable, agua pesada, oro, hierro, plata, cobre, todos nuestros recursos naturales, sacarlo y pagarse la deuda de la Unión. Pueden hacer lo que quieren, seguir endeudándonos. La diferencia fundamental que tiene Trump con respecto a los demócratas es que mientras estaban los demócratas, los técnicos del fondo no le querían prestar a Argentina porque sabían que corrían riesgo de ellos. ¿Cuál es la diferencia? Que Trump, utilizando el 16,01% de poder de votos y de capital que pone Estados Unidos, le va a decir preste a la Argentina. ¿Cómo lo sabemos? Porque rápidamente lo hizo trascender el día lunes el mismo ministro Luis Andrés Caputo, que el Fondo Monetario Internacional le pidió por nota a la Argentina que actualice la carpeta de solicitud de préstamo que viene presentando en el Fondo Monetario Internacional desde el principio de este año. O sea que ahora saben que Trump, o por lo menos están estimando que Trump le va a dar la orden de ¿por qué le va a dar la orden para que aumente la deuda de la Argentina? Una, porque se cobran ellos mismos. ¿Quién cobra? Cobra BlackRock. Recordemos que Tesla, uno de los mayores aportantes, Elon Musk es uno de los mayores aportantes de la campaña de Trump. Elon Musk
más es el 20%, el 80% son dueños del capital financiero Manhattan. Exactamente, lo mismo que sabemos siempre, BlackRock, Vanguard, Fidelity, Pinco, Gramercy, Greylock, donde se puede trabajar Sergio Massa. Ya para que vean, sí, pero además te quiero puntualizar algo para que la gente lo sepa. Elon Musk, uno de esos que vos estás describiendo, tal vez el más poderoso, que compró Twitter por 44.000 millones de dólares los días que Argentina y Guzmán estaban negociando la deuda externa internacional, primero la privada y después con el fondo, 44.000 millones. Lo que Argentina estaba negociando, él se gastó un solo tipo, Elon Musk, en comprar Twitter, y con Twitter invadió Venezuela, Brasil, Ucrania, y acá en la Argentina Sergio Massa le dio las licencias para que funcione con Starlink, que es la herramienta digital que él tiene para meterse en la cabeza de todos los argentinos y de todos los ciudadanos del mundo que voluntariamente ingresan a Twitter. Sigamos. Y por eso, el grado de penetración cultural y económica no tiene nombre. Este payaso de Milei es solamente el mascarón de prueba del poder económico que está detrás, que son los mismos que te cobran. Porque estamos diciendo que en el caso de Tesla, en el caso de Twitter, no sé, pero seguramente le pasa algo similar. El que dirige y el que sabe el tema es Elon Musk. Claro. Pero tiene el 20%, pero el resto lo tiene capital financiero Manhattan, que eso es lo que se cobran, porque los mayores acreedores de la Argentina, los que trajeron dólares convencidos por Caputo que iban a ganar fortuna con la bicicleta financiera, trajeron dólares a Argentina, compraron títulos de deuda en pesos y ganaron más del 80% en dólares. ¿Por qué? Porque el dólar lo frenaron y creció la inflación, creció a septiembre 101,6% de inflación que ganaron ellos, pues son títulos ajustable por inflación, 101,6%, y el costo de salida del contado con liqui, que es el dólar que tienen para vender para irse, creció solamente un 20%. Ganaron 80% en dólares y van a seguir ganando. La bicicleta sigue a full, por más que ayer dijeron que la inflación fue 2,7%. Bueno, 2,7% mayor que la devaluación, que fue el 2%. Por lo tanto, siguen actualizando sus valores, que lo que ganaron no lo pierden, porque ganaron un 0,7% anual en dólares en un mes. Lo que estamos diciendo es, acá hay un capital financiero muy fuerte y se ha apropiado de Argentina, que lo utiliza Milei, que puede hacer toda esta barrazada. Total, cuando Milei caigan de gracia, van a decir, loco nosotros no aprobamos, ¿cómo vamos a aprobar esta violación de la Constitución Nacional? En plenas sesiones ordinarias, saca decreto de urgencia, ya te digo, este último, el 846-2024, es una barrazada, modificando leyes, el peor de todo, el 70-23, y ahora también el 969-24, que se publicó el 1 de noviembre del 2024 en el boletín oficial, que crea un régimen de extinción de obligaciones recíprocas entre el Estado Nacional y las provincias. ¿Por qué es esto? La provincia de Santa Fe, y acá va como el cielo del capital financiero. Rosario es el puerto donde más productos agro y agroindustriales se venden del planeta. El año pasado, con sequía y todo, se vendieron 110 millones de toneladas de productos agro y agroindustriales. Estados Unidos tiene 10 puertos importantes, pero ninguno tan grande como el de Rosario. El más grande es el de New Orleans, en el estado de Luisiana, que el año pasado, según la estadística que manejan ellos, exportó por 66 millones de toneladas de productos agroindustriales. Y Rosario 110. El tercero, Santos, en Brasil. Es el mayor, sin embargo, tiene las rutas que son nacionales, la ruta 11, los 70 kilómetros que van de Arroyo Seco hasta Timbúes, al norte de Rosario, y la circunvalación de Torre Blanca para evitar entrar por la ciudad de Rosario, el Estado calamitoso por el paso de los camiones. El Estado Nacional no pone un peso, porque como tal de hacer el ajuste, ¿para qué hizo el ajuste? Para pagarlo en forma anticipada, 2.701 millones de dólares, pagando los bonos para girar un banco en Nueva York y pagando los bonos Global y Bonar que vencen en enero del 2025. No es esta ruta. O sea, ni siquiera le importa el campo. Estos idiotas de la mesa enlace, que cuando gobierno constituye una ley, van y se quejan. Acá guardan un cobarde silencio, no dicen nada. Es peor. Le dijo claramente, anteayer le dijo a un productor que se quejaba de esto, de que tiene la ruta calamitosa, que no aumentan el dólar, que no le sacan el cepo. El otro dice, mira, votá dentro de 4 años y quejate dentro de 4 años. Ahora hasta el 2027 estamos nosotros. Le dijo Caputo, un productor, parece un productor conocido por lo menos. Le dice esto en forma insolente y yo no sé cómo decirlo, de grado de soberbia que tienen, porque tiene el capital financiero detrás. Son verdaderos agentes del capital financiero detrás, y el campo que los votó, que les financió la campaña, etcétera, etcétera,
hoy es relegado ni siquiera de la ruta nacional. Entonces saca este decreto con fecha 1 de noviembre se publicó el 969/2034, por el cual le dice el Estado, le dice mi ley a Maximiliano Puyaro, el gobernador de Santa Fe: bueno, vos querés abrir la ruta, te la doy a vos. Pero eso sí, yo tengo plata porque hay 13 provincias, entre ellas Santa Fe, que tienen su sistema previsional. Y por un pacto que había hecho Caballo, que era el Pacto Federal 2, que se acordó en 1993, las provincias que no traspasaban su caja previsional a la nación, que fueron casi todas las provincias, a 13 provincias se iba a dar un subsidio. Bueno, se lo está dando en cuentagotas. Entonces, por la deuda que yo tengo, por supuesto, la provincia, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, hace reclamos judiciales, el gobierno, sabiendo que va a perder ante la justicia, le dice: bueno, hagamos esta forma, yo lo que te doy a vos quedate con la ruta a cambio de lo que yo te debo de aportes previsionales. O sea que la provincia de Santa Fe va a tener que gastar para mantener la ruta. Mantener la ruta la necesita porque el principal ingreso de la provincia de Santa Fe, obviamente, es el sector agropecuario. Entonces, necesita hacer esto que hace con Santa Fe, lo va a hacer con cada una de las provincias, por lo menos con las 13 provincias que le debe la parte de previsión. Y las que le debe, por ejemplo, el Fondo de Incentivo Docente, también está Buenos Aires, porque este año no pagó un solo peso del Fondo de Incentivo Docente, y las provincias con sus propios recursos siguen pagando el Fondo de Incentivo Docente, porque son las que dan la educación a sus maestros. Le va a hacer lo mismo, le va a decir, por ejemplo, a Tucumán, le va a decir: bueno, quédate, ahí te levantaron el Arsenal en Miguel de Acuérdega en Tucumán, bueno, quédate con ese terreno, hace un shopping, un parque, no me interesa, vos quédate con... O sea, él regala lo que nos pertenece a todos, porque él arregla con la provincia lo mismo que hace con el petróleo, lo que nos pertenece a todos, y no solamente a esta generación, sino a generaciones futuras. Él la regala para pagar deuda. Esto es lo inadmisible, y que nadie diga absolutamente nada, porque los grandes medios están detrás de este gobierno. Los grandes medios y los grandes empresarios que van presionando y teniendo acuerdos, él les dijo: para que mejore la situación del país lo tienen que hacer los privados, no lo va a hacer el Estado. Yo creo que a veces los políticos no escuchan. Cuando dijo el topo, yo soy el topo, hizo el decreto 7023 y todavía no se pusieron de acuerdo para volteárselo. El decreto 7023, que es una reforma constitucional, le da poderes de dictador, puede hacer lo que absolutamente quiere. Vos lo vas describiendo semana a semana. Dejémonos de joder, hay que discutir estas cuestiones. Los jubilados y pensionados, el día miércoles pasado, hoy también voy a la marcha el miércoles pasado, hoy por supuesto la marcha de los jubilados es sagrada. El miércoles 6 de noviembre nosotros salíamos a la mañana, pero la tarde, tipo 3 de la tarde, se juntaron frente a las oficinas del PAMI en reclamo de la entrega de medicamentos. Un jubilado, Gerardo Mirkin, que sufre una enfermedad que no puede... El PAMI tiene obligación por la Constitución Nacional, no porque quiere mi ley, porque la Constitución Nacional dice que debe garantizar la salud. Pero reformó la Constitución, mi Robeli. ¿Qué va a hacer? A esto refrendando lo que está diciendo vos. ¿Qué hizo la policía de la Ciudad de Buenos Aires? Lo reprimió violentamente. Este jubilado enfermo que mostraba lo que estaba pidiendo la receta médica, lo asfixiaron, lo agarraron violentamente por el cuello, salvó la vida porque vino rápido la ambulancia y lo revivió en la ambulancia. Tuvo más suerte que Facundo Molares, que fue reprimido por esa misma policía, falleció en una manifestación pacífica frente al obelisco de la ciudad el 9 de agosto del 2023. Recordemos que el obelisco tiene un cuarto manzana, y eran 60 tipos y se estaban desconcentrando. Fueron a golpearlo, a lesionarlo y le provocaron la muerte. Esta barbaridad es reflejo de ese poder absoluto que le da el de 7023 y que la política hasta el día de hoy convalida. Robeli, nos tenemos que ir porque esta denuncia que usted está haciendo ahora se van a multiplicar, porque tenemos el programa de Hablemos de Discapacidad, y lo que están haciendo con los discapacitados, que tiene menos trascendencia que lo de los jubilados, es insoportable. Horacio, nos estamos viendo y será hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. El pueblo trabajador se está cansando. El pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que la causa del pueblo.
Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazos de trabajo en la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieren asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. No debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza o la cabeza tiene que darle. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje